¿Qué tal, amigos de NetTrainers? Este es un laboratorio de redes Wi-Fi en el emulador NSP de Huawei. Estamos probando lo que es el modo túnel, pero ahora en modalidad de Layer 3, que es básicamente la modalidad en donde la VLAN de Management de Access Point no la extendemos desde los Access Point hasta el controlador, sino que termina en un equipo intermedio, como en este caso un switch de core. Esa VLAN termina ahí y después debemos reenviar ese tráfico o rutear ese tráfico hacia otra VLAN, que es la VLAN donde está realmente el management de Access Point en el controlador. Es una VLAN para el controlador. Entonces, el dominio de capa 2 que viene desde los Access Point no llega directo hacia el controlador, que sería el modo Layer 2, sino que aquí llega hasta esa VLAN de management de AP, o ese dominio de capa 2 llega hasta el core y de ahí se traspasa a otra VLAN, que es donde está el controlador. Entonces aquí hace las veces tiene que hacer un ruteo ahí en esa instancia. Entonces, en este caso, para este laboratorio, bueno, tenemos la VLAN 100, que es donde están los access points y que termina en el switch de core, ya en la VLAN de management de AP, pero esa VLAN después se cambia a la VLAN 110, que es donde está acá el controlador para lo que es la parte del management de AP. Después vamos a seguir teniendo las VLAN de servicio, que son la 101 para la Wi-Fi corporativa. En este caso, la VLAN 102 y la VLAN 103 van a conformar la wireless de invitados. O sea, va a ser, en este caso, varias VLAN. En este caso, dos van a conformar un mismo SSID, ya que es el SSID de invitados. En este caso son las redes 102 y 103, forman un mismo SSID. Después tenemos lo otro, que es la VLAN 200, que simplemente es la comunicación del Access Controller hacia el Switch Core, ya para salir a otras redes, pero eso no es irrelevante ahora para este laboratorio. Entonces, bueno, como este es un modo túnel, básicamente acá en este laboratorio también tenemos tenemos un link aggregation, un lag entre los access point y los switch. Eso ya vimos en un laboratorio anterior cómo se hacía a través de los wired port profile que se configuran en el access controller. Pero para nosotros lo importante es que fundamentalmente la VLAN que viene acá, que sale de los access point, es la VLAN 100. ¿Ya? Esa es la VLAN como la VLAN del tráfico CAPWAP, y que tuneliza todo el tráfico de las service VLAN. ¿Okay? De acá, estas puertas que salen de los switches de acceso hacia la capa de agregación son trunks también, y son trunks que transportan la VLAN 100. Por ejemplo, hacia acá vemos la Giga 01, ¿cierto? Entonces, display current, ¿cierto? Interface Giga 0/0/1. Ustedes van a ver que simplemente es un trunk que pasa la VLAN 100. Es la única que pasa porque por ahí viene tunelizado todo. Por eso este es el laboratorio de modo túnel. Entonces, ¿dónde llega esa VLAN 100? Va a llegar al switch core, donde vamos a tener una interfaz de VLAN 100, ¿cierto? Una interface VLAN IF 100. Ahí está la interface VLAN IF 100, que es la 10.100, 101, etc. Pero ¿qué sucede? Que cuando los access point bootean, ¿no es cierto?, ellos hacen un descubrimiento de su controlador. El descubrimiento se tiene que hacer en el mismo dominio de broadcast. Por ende, estos requerimientos van a llegar acá, y acá no van a encontrar, van a llegar a la interface VLAN 100 del switch core y no van a encontrar hasta ese punto el controlador. Por ende, es que en la interface VLAN 100 tenemos que hacer un relay de DHCP, porque van a buscar un DHCP los access controller. O sea, los access point, lo primero que van a hacer es buscar un DHCP. Ok, y ese DHCP le va a indicar dónde está su controlador en el fondo. Entonces, acá, si ustedes se fijan en la interface VLAN 100, tenemos un DHCP relay IP, y eso hace un relay hacia una IP del controlador en la VLAN IF, que es la que va a hacer la administración CAPWAP. Entonces, en este caso, dentro del controlador tenemos definida una VLAN, que en este caso es la VLAN 110, que es la que hace la gestión de los mensajes CAPWAP,
y esos mensajes CAPWAP, ¿no es cierto?, llegan a la VLAN IF 110, que es la que tiene esa dirección 10.100.110.1. Acá en este Access Controller existe una VLAN IF 110 que es la que tiene todo esa IP. Entonces nosotros hacemos un forwarding. Ok, entonces dentro del controlador, si ustedes se fijan, tiene que haber un comando que es el que dice cuál es la interface que en el fondo entrega el management de los access points. Entonces CAPWAP, vamos a hacer un display current configuration include CAPWAP. Ahí está, CAPWAP source interface VLAN IF 110. Esa es la IP que hace el management, la interfaz que hace el management de los access points. Si hacemos un display current configuration interface VLAN IF 110, que aquí no me... Ahí está, la 110.1. ¿Y qué sucede? Que recuerden que el DHCP para los access points los va a hacer el controller. Entonces el controller tiene que tener un pool para ello. Bueno, ese pool está acá. Aquí está. Es un IP pool AP, que es el pool de los access points. Entonces indica que la red de la que le tengo que entregar, ¿no es cierto?, IPs a los access points es la red 10.100.100, en el fondo VLAN 100, porque es la que, recuerden que ellos están colgando acá de una VLAN 100. Tenemos unos rangos de exclusión que es para mostrar que podemos ajustar eso ahí, pero no es relevante. Lo más importante es la opción 43, suboption 3, y en ASCII ponemos 10.100.110.1. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa IP? Esta IP. Bueno, esta IP es la IP de la interfaz del controlador, que es donde se está escuchando el servicio CAPWAP, donde se registran en el fondo los access points. Entonces, lo importante es que cuando los access points hagan DHCP, la interface VLAN 100 de acá le hace un relay al pool que está en el controlador, y el pool que está en el controlador le entrega una IP, le entrega una puerta de enlace y le dice cuál es la IP donde se tienen que registrar, dónde está su controlador de wireless, que es acá la opción 43 suboption 3. Es lo que le está diciendo dónde está el controlador de la red Wi-Fi. ¿Se fijan? Por eso en este caso el controlador no está en el mismo dominio de broadcast que los access points, está en otro. Por eso es que en este caso es un layer 3, un servicio ruteado, a diferencia de un servicio bridgeado o layer 2, en donde el controlador tiene que estar en el mismo dominio de broadcast de los access points. Entonces con eso básicamente los access points pueden obtienen un pool de DHCP, y además obtienen la información de la IP donde se tienen que registrar. Por eso es que se registran y pueden levantar ahí sus coberturas, descargan sus políticas. Ok, entonces fundamentalmente ese pool se configura así en modo simplemente System View. El sistema ya sabe que esa ¿no es cierto?, la interfaz a donde se van a, en el fondo, recibir esos requerimientos de HCP en la interface VLAN 110, porque ya lo vimos acá, ¿no es cierto?, donde aquí está indicado que el servicio CAPWAP es está asociado a la interface VLAN 110. Ok, entonces lo demás es un poco ya lo que hemos visto en otros laboratorios, hasta que el punto en que nos solicitan acá que en el fondo la VLAN 102 y 103, que son en el fondo VLAN que vamos a asociar a invitados, se van a asociar a un SSID, que es el SSID VLAN invitados. Entonces nosotros habíamos visto en otros laboratorios que básicamente cuando creamos en el Access Controller, creamos en el fondo estas asociaciones que se llaman los VAP, que son los Virtual Access Point. Entonces nosotros hacemos los VAP, y a cada VAP se asocia una VLAN. A cada VAP se asocia una VLAN. Entonces lo que sucede acá en este caso es que tenemos dos VLAN, que es la
la 102 y 103, que son, las vamos a destinar a invitados, y esas dos VLAN van a quedar mapeadas a un mismo SSID. Entonces, lo que se hace acá es lo que se denomina crear un VLAN pool. Entonces, acá, si nosotros hacemos dentro de este controlador, yo les voy a mostrar que hay creado lo que se llama un VLAN pool, que se llama pool VLAN invitados, en donde yo digo cuáles son las VLAN que forman ese VLAN pool, que son la 102 y la 103. El assignment lo voy a hacer even. Even significa que cuando un usuario de la VLAN de invitados va a entrar en la VLAN 102, el siguiente lo va a asignar a la 103, el siguiente a la 102, el siguiente a la 103, así lo va a ir haciendo uno y uno en el fondo. Ese es un assignment even. Hay otro tipo de assignment que se llama hatch, en donde simplemente primero rellena toda una VLAN y después sigue con la otra, ¿ya? Entonces, ese VLAN pool, ¿dónde va? Bueno, se llama VLAN pool invitados. Si nosotros nos vamos a la parte de wireless y hacemos un display this, van a ver en los VAP, voy a ver el VAP, que es el VAP para la VLAN de invitados. Ahí está. El VAP profile, que es el VAP 2, que obviamente tiene que estar en modo túnel. Y acá donde le digo service VLAN, que en otras partes, en otro laboratorio simplemente yo ponía una VLAN, ahora simplemente llamo a un VLAN pool. Y el VLAN pool se llama VLAN pool invitados, que recuerden tiene asociada la VLAN 102 y 103. Entonces la VLAN 102 y 103 van a quedar en un VAP profile que se le asigna el SSID profile perfil SSID2, que el perfil SSID2 es el de VLAN invitados. Entonces en el fondo esas dos VLAN son ahora el wireless, el SSID invitados. Le asignamos también un perfil de seguridad y le asignamos un traffic profile opcional, que en este caso lo habíamos definido más arriba, que el traffic profile lo único que indica es que en las VLAN de invitados las estaciones tienen que estar aisladas, o sea, no se pueden ver unas con otras. Básicamente, y eso es la asignación que se tiene que hacer del VLAN pool. Entonces, voy a desconectar acá para que ustedes puedan apreciar. Voy a apagar estas estaciones. Las voy a apagar todas y las voy a encender. Entonces me voy a conectar, por ejemplo, a la VLAN de invitados. Entonces la clave red 2, esa es la clave de la VLAN de invitados. Está obteniendo IP, ahí conectó, y ahora entonces voy a hacer un IP config. Ahí está. Entonces fíjense que estoy en la VLAN 102, que es la IP 10.100.102.254. Entonces ahora en este otro voy a encenderlo, voy a conectarme también a la VLAN de invitados, clave red 2, está haciendo la negociación de HCP, va a conectar, conectó, y acá entonces hago un IP config. Fíjense que estoy en la 103, el otro era 102. ¿Se fijan? Estoy en la VLAN. Cada VLAN se identifica por el tercer octeto. En este caso siempre pongo la numeración del rango IP que sea igual a la VLAN en el tercer octeto. Entonces 102 y este está en el 103. Se fijan, están en VLAN distintas, pero conforman un mismo SSID. En el fondo, para ir agregando, cuando tenemos un SSID en donde vamos a tener muchos usuarios y vemos que con una subred nos vamos a quedar cortos, o a lo mejor esas subredes están en distintos lados, etcétera. Entonces podemos agregar distintas subredes, pero a un mismo SSID. En el fondo las mapeamos a un mismo SSID con esta opción del VLAN pool. Y después simplemente ya lo otro es simplemente la conectividad, que obviamente llegamos al punto en que tenemos que llegar acá a la última interfaz del switch de core. Eso significa que estamos ya saliendo hacia todo el resto de la red. Esa fue la asignación del VLAN pool de tipo even, en donde una estación la asigna a una y la otra a la otra, ¿ya? A una VLAN, la otra a la otra VLAN. Bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad de nuestro curso de fundamentos de redes inalámbricas. Puede ser o bien orientado a Huawei, en este caso, que es los laboratorios los hacemos orientados a Huawei con el emulador NSP, que
es bastante útil para todo lo que es la configuración de una red Wi-Fi, pero a nivel corporacional o empresarial, ¿no es cierto?, en donde tenemos que trabajar con controladores y access point que se registran en el controlador. Entonces, bien, eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad.